Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Si hay algo que valoro mucho dentro de lo que Dios me ha dado, es la voz. A través de ella, Dios me ha permitido poder adorarlo, predicar, cantar, ¿verdad? Componer, ser un ministro de alabanza, poder ser un ministro de la palabra, a través de ella poder profetizar, a través de ella poder dar palabras de sanidad, orar por los enfermos, reprender demonios. Hay un poder extraordinario en nuestra voz. Y en la palabra del Señor encontramos, en el Antiguo Testamento tenemos nosotros tres palabras para que describen lo que es la voz. Y es interesante porque dice así: el número uno es la palabra kol. Kol es la palabra que es la primera acepción que denota sonido. Ahí aparece en pantalla, ¿verdad? La primera acepción de la palabra denota el sonido que producen las cuerdas vocales. Incluye la voz humana, ¿verdad? El sonido, la vibración. Ese es el kol. Eso es lo que sale del hombre, lo que usted puede escuchar, lo que usted está sintiendo en este momento. La segunda palabra es la palabra kará. Y kará se refiere al acto de llamar por nombre. La voz es la acción divina de crear. Y dijo Dios. Esa es la palabra kará. Y dijo Dios, es la palabra de Dios. Es verdad cuando se le da el nombre y uno recibe, el Señor dice, y dijo Dios sea la luz, ¡pah! Y la luz fue hecha. Y dijo Dios hágase tal cosa y el Señor lo provocó. Es la capacidad, ¿verdad?, de llamar por nombre. Y le puso el nombre Adán porque de la tierra fue tomada. Es decir, es un poder extraordinario, el poder creativo. Y luego tenemos la palabra Saak. Isaac, no sé, tengo eco, Felipe, no sé por qué tengo eco. Isaac representa y dice, es como dar un grito desgarrador. Gracias. Desgarrador es proclamar, es llamar a algo, llamar a una asamblea, es la capacidad de convocatoria. En muchas de las palabras, en muchos de los temas que aparecen en la Biblia, cuando habla, por ejemplo, de la voz, también se le relaciona con un instrumento, el shofar. Y el shofar tiene esta capacidad que se usaba para convocar. Ahora, no cualquiera podía usar el shofar. No cualquiera podía hacer sonar el shofar. Tenía una instrucción, tenía que haber una unción. Es por eso que yo lo digo, mi pastor también lo ha estado diciendo, no en todo momento se debe tocar el shofar. El shofar no puede ser simplemente para acompañar una canción. El shofar no puede ser porque yo voy por la calle y quiero hacer ruido. El shofar tiene una connotación, y no quiero darle una característica mística, sino que, aunque la tiene, sino que más bien quiero decirte que para que ese instrumento, ¿verdad?, tenga la connotación que debe llevar, se debe hacer en los tiempos que Dios había determinado. No en todo tiempo, por ejemplo, dice su palabra, no en todo tiempo se debe de variar el olivo. Hay un tiempo para hacerlo. Y de la misma manera, la voz. Y esto es un proceso de transformación. Donde vemos este proceso que va haciendo, evolucionando la voz, es en el libro de Tesalonicenses. Y dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, está diciendo, quiero decirles una cosa. El apóstol Pablo, hablando aquí en Tesalonicenses 4:16, dice, quiero revelarles un misterio. No todos dormiremos,
No todos vamos a dormir en este sueño, ¿verdad?, de la separación física del cuerpo, sino que el Señor mismo va a descender del cielo y dice su palabra con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, va en un proceso. Va en un proceso de la voz, por así decir, una conjunción de poderes, de gracia, de unción de Dios para ir despertando a estos hijos de Dios. Se van a necesitar, ¿verdad?, estas voces para poder levantar a los que han partido en Cristo, para despertar. Pero hoy en día nosotros tenemos la voz de la iglesia para despertar a los que están en un sueño espiritual. Esta voz de mando, voz del arcángel y la voz de la trompeta de Dios, esa para despertar a los que están en la tierra. Pero hoy nosotros tenemos que ocupar la voz, la trompeta de Dios para despertar a los que están en un sueño espiritual. Ezequiel 33:32 dice: y he aquí tú eres para ellos. El Señor me dio esta palabra algún tiempo atrás y me dijo: y he aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Dios le está hablando al profeta Ezequiel. Y esto me da la intención de que Ezequiel era un adorador. Porque dice: tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una hermosa voz y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Quiero decirte, amado amigo y hermano, que Dios está hoy llevando y de alguna manera poder llevar hasta tu corazón. Pero sé también que muchos escucharán la voz y será: qué bonito, qué lindo, mira qué lindo cómo lo hacen, qué interesante lo que está diciendo, pero no van a poner en práctica. No pondrán en práctica la palabra, no pondrán, hermano, la corrección a su vida. No habrá una corrección de decir: Señor, realmente veo que estoy equivocado y necesito cambiar mi vida. Realmente, Señor, veo, Señor, que hay algo que necesito acercarme a ti y no lo estoy haciendo. La palabra del Señor nos dice: tú eres para ellos como la canción de amor. Eres como un cantor de amores que canta, oyen tu voz, es hermosa. Para muchos el evangelio hoy es una entretención. Para muchos el evangelio hoy puede ser incluso una moda. Para muchos el evangelio es decir: bueno, yo quiero parecerme a tal grupo, quiero ser como los cantantes de tal lugar, y se visten igual, y se hacen peinados iguales, y hasta se tatúan igual. Pero no cambian. Pero no hay un cambio de vida. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener un cambio, una metanoia, un metamorfo. No hay cristianos si no hay metamorfo. No hay cristianos si no hay un cambio de vida, si no te duele hacer lo malo, si no te duele equivocarte, si no te duele decir: Señor, te fallé. Tiene que haber un cambio en mí. La palabra tiene que provocar algo. Tesalonicense dice que el Señor va a despertar a los que murieron en Cristo. Pero ¿sabe qué? Hoy tenemos la oportunidad de ser libres de la condenación. Y la gente no está oyendo. Llevamos miles de muertos en nuestro país y millones en el mundo. Esta pandemia golpea a ricos y pobres. No tiene distinción. El presidente del Banco Santander de España, su hija decía: tenemos todo el dinero que pudiese comprar cualquier cosa, y no pudimos comprarle aire a mi padre. Sus pulmones no dieron abasto. Muere el rico y muere el pobre, pero no oyen la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que Juan
Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Sabe? A veces los predicadores como que sentimos como que predicamos y como que delante de nosotros hay un desierto. Sin embargo, sé que detrás de esta cámara, sé que detrás de este receptor hay alguien en algún lugar, en alguna parte, que necesita el mensaje de Cristo. Quiero decirte que si el Señor viene y nos hemos ido con el Señor, la gente va a buscar y va a buscar en internet y se va a encontrar con esta predicación. Y quiero decirte que si recibiste a Cristo en algún momento pero te apartaste, todavía tienes la oportunidad de irte con Cristo. Quizás pasando una tribulación terrible que es lo que estás viviendo. Y quizás me estoy adelantando años o tiempo o quizás una semana más, no lo sé. Pero quiero decirte que mi voz y la voz de miles de predicadores va a quedar. Y si alguna vez quizás dices, pero ¿qué le pasó a la iglesia? Voy a ver qué pasó con este hermano. Y te encuentras con esta predicación, sabrás que hay una voz que te dijo, vuelve a Cristo. Vuelve al Señor. Y todo lo que Él había prometido, sí se cumplió. Yo soy la voz, dijo, que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Hoy estamos preparándole el camino. Hoy hablaba con un hermano y le decía, ¿cómo se reúnen? Me dice, nos reunimos a través de Zoom o a través de Facebook, me dijo, y en Facebook ahí las familias se reúnen y nos toca una familia cada semana y vamos llevando el culto. Le digo, qué lindo. Ya no es el pastor solamente, sino que hay otra familia y hay otra gente que está y que levanta altares de adoración y Dios levantando en todo lugar. Dios nos ha permitido poder llevar el mensaje por todos los medios, pero ¿sabe qué? Todavía es insuficiente. Todavía hay gente que pretende o que piensa, o cristianos que alguna vez creyeron en el Señor, pero que hoy día piensan que qué lindo, es una moda, linda moda la de hoy. De hermosa voz, lindos instrumentos, oirán tus palabras, pero no las pondrán en práctica. Si hoy oyes mi voz, dijo el Señor, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando este mensaje, mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser un tiempo muy diferente al que hoy día estamos viviendo. Hablaba con mi mamá ayer, antes de ayer. Le decía, mamá, no creo que quede mucho tiempo. Y ella me decía, no queda mucho tiempo. Está mucho más cerca de lo que pensamos. Y quiero decir algo, porque mucha gente dice, oiga, usted no asuste a la gente, perdón, pero dar una buena noticia no es asustar a la gente. Si yo le digo a usted, te va a llegar un premio, una herencia que usted ni siquiera se imagina y no se espera, y está más cerca, usted no me va a decir, ay, qué miedo. No, es una herencia maravillosa. El problema está si no has escuchado su voz. Quizás solamente de oídas. Job dice, yo de oídas te había oído. De oídas, no. Yo escuchaba, pero no había visto esa evolución, porque la voz va cambiando. Mi hijo Josué ya tiene 13 años y su voz, muchos de ustedes lo han escuchado predicar, su voz no es la misma. Ya tiene esos gallitos y hoy veíamos algunos niños cómo han crecido en estos 8 meses. Les ha cambiado su carita. Y tiene que cambiar la cara porque cambian los resonadores. ¿Por qué va cambiando? Porque los resonadores aquí en su carita va cambiando y empieza a tener una voz más profunda. Ya no habla así como niño porque va cambiando. Porque la voz necesita y va a tener una transformación. De la misma forma, la palabra en tu corazón va a ir sufriendo transformación. Marcos capítulo 4, verso 16, 17 dice, y de igual manera, estos
en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Hay gente que no va a soportar la persecución, no soporta la presión, no soporta que lo rechacen en el trabajo o en la familia, no soportan y caen, porque la palabra no ha sido lo suficientemente profunda. Oyen la palabra, escuchan la voz, pero solo es muda. Solo es pasarlo bien. No, un día, muchos años atrás, me tocó fui a una ciudad aquí en Chile que se llama La Serena. Fuimos con otro pastor amigo, éramos jóvenes, muy jovencitos los dos. Y ministramos, cantamos y adoramos al Señor. Y usted sabe cómo yo soy, saltar, brincar, adorar. Y cantamos y adoramos al Señor. Y cuando terminó el servicio, los hermanos se acercaron para saludarnos. Y había un joven que me dice, oh pastor, hermano, yo no era pastor, hermano, me dice, ¿podría orar por mí? Claro, le digo yo, ¿por qué? Que yo quiero lo que usted tiene, me dijo. Yo quiero adorar como usted adora. Yo quiero ministrar como usted ministra. Yo me sentí muy halagado. Muchas gracias. Era un jovencito. Y que alguien venga y te diga eso. Y yo me recuerdo que le dije, bueno, le dije, yo he estudiado para esto. Estudié, me he preparado. Y bueno, en ese tiempo le dije estas palabras. Hoy ya no lo pienso tan así, pero yo dije, y hay que pagar un precio por esto, porque realmente es privarse de algo. Por ejemplo, los grandes ejecutores, violinistas, guitarristas, bateristas, músicos, cantores, pasan horas. De 5 horas para arriba, todos los días, practicando. Y me quedó mirando, me dijo, no, me dijo. No, yo no quiero algo así, me dijo. Yo solo quería cantar. Yo solo quería que me saliera bien. Hay gente que ante la presión no lo soporta y rápidamente abandona. No. Cuando Jesús le habla al joven rico, le dice, mira, perfecto, has hecho todo esto, maravilloso. Ahora vende, repártele a los pobres y sígueme. No, es que yo pensaba que era diferente. Porque cuando viene la persecución, cuando viene en aquello que quizás usted no puede manejar, dice, no, es que mejor que no. ¿Sabe que hay gente que no llega a la iglesia porque dice, es que no me quiero comprometer? Porque sé que si me comprometo, Dios me va a demandar. Sí, pero si no te comprometes, te va a demandar igual. La transformación de la voz, no solamente de una voz pequeña a una voz madura, sino que en nuestra vida la voz va a ir evolucionando. La palabra de Dios va a ir evolucionando. El mensaje va a ir evolucionando. Lo que yo aprendí al principio de Noé o de Abraham o de David ya no es lo mismo cuando la palabra va evolucionando. La voz de Dios va a evolucionar en tu vida. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los que no le hacen, los que superan la voz de mando, los que supieron, hermano, ¿quiénes se van a levantar? Entre paréntesis, se van a levantar los que supieron resistir la voz de mando. Hay gente que no acepta una cobertura sobre, no, dijo, cobertura yo no necesito. Dios y yo, multitud absoluta. No se sujetan a nadie, no conocen la voz de mando. De manera que cuando venga el Señor y venga a buscar a su pueblo, esa gente no va a identificar esa voz porque no conoció la voz de mando. No conoce la voz del arcángel. Y no se refiere, ¿verdad?, a cuando dice, cuando el ángel pase lista. No es eso. Voz de arcángel, voz de capitán, voz de general de Dios. Alineado con Dios, alineado, es hombre de batalla, es gente que aprendió a obediencia en la rigurosidad de la batalla. Esa gente va a decir, me están llamando, aquí estoy mi general, aquí estoy otra vez. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. La trompeta de Dios es para convocar. La trompeta de Dios convoca, pero si nunca te reuniste,
¿No te gustaba congregarte en la iglesia? No, déjeme a mí aquí nomás. No, si no hay para qué congregarse. No te vas. Cuando venga la voz de trompeta y trompeta de Dios, no la vas a saber identificar porque no evolucionaste en tu nivel de voz. No aprendiste a discernir. Solamente era un cantor de amores. Bonita música, bonita palabra, pero no es para mí. Este es el tiempo para empezar a identificar la voz de Dios en tu vida. Isaías 58, verso 1. Dios le habla al profeta Isaías. Y quiero mostrarte algunas voces que Dios le da a hombres de Dios. Hombres que son trompeta, que son voces de Dios. Y dice, clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. La palabra trompeta aquí es la palabra shofar. Dice, alza tu voz como shofar. Voces shofar. Hay voces que son voces shofar. Voces que tienen la capacidad de atraer. Y cuando han atraído al pueblo, dice, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. La voz profética va a atraer. La voz profética clama a voz en cuello. Hermano, es que que salga de aquí, hermano. Mire, tenía una profesora y me decía, ocupe los resonadores. La hermana Clarita Molina, a propósito, le mando un saludo a ella. Y empezaba, y me hacía ella proyectar la voz, proyectarla y que resonara, y ocupar los resonadores. La hermana Mili también, la Milita, profesora de canto, y me dice, ocupe los resonadores y todo, acá arriba, acá al lado, aquí abajo, la garganta, pecho, hermano, bajar diafragma, abrir costillas, hermano. Mire, una cosa para proyectar la voz. Y todo lo que significa, ¿verdad? Perdón, hermano, pero me imagino a Isaías clamando a voz en cuello y le dice, no te detengas. Aquellos que tienen mandato de Dios de predicar, no se detengan. Ay, mire, lo que pasa es que estoy enfermo y parece que ya no tengo fuerza. El Señor renovará tu fuerza. Mientras tenga suspiro, siga predicando. Mientras tenga aliento de vida, siga predicando. Mientras Dios te tenga en esta tierra, siga predicando hasta el último día de tu vida. Alza tu voz como trompeta, alza tu voz como shofar. Y lo que dice aquí, declara a mi pueblo su transgresión. Isaías 58 habla del ayuno del Señor. Pero primero empieza diciendo, clama a voz en cuello y declárale a mi pueblo. Cuando hablamos de declarar, esta palabra, declarar, significa, ¿verdad? Siempre de boca a alguien presente. Declarar, declárale, siempre de boca a alguien presente. ¿Qué significa? Exponer, predecir, explicar, declarar, anunciar, enseñar. Declárale a mi pueblo su pecado. ¿Qué está diciendo? Expónele a mi pueblo su pecado. Predice sobre mi pueblo. Dile lo que viene. Explícale. Explica, declara, anúnciale a mi pueblo y enséñale. Muchas veces, hermano, nosotros los predicadores pecamos por no enseñar. Llegamos y tiramos, pero no enseñamos. Por eso que el Señor dejó estos ministerios. Ahora escúcheme bien. El profeta inmundo. Ah, pastor, ¿cómo es eso, el profeta inmundo? Mire, ¿sabía que Isaías, a quién se le llamaba inmundo? ¿Quién tenía que declarar la inmundicia? El leproso. El leproso tenía que ir y declararlo. Mire, declara a mi pueblo su pecado. Mire lo que le pasa a Isaías. Dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, de labios leprosos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines.
Los serafines son seres de fuego que están en el trono de Dios, sobre el trono de Dios, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¡Aleluya! Isaías dice, ay de mí, porque soy un hombre que tiene labios leprosos, inmundo. Y delante de la majestad de Dios, él no podía guardarse y decía, Señor, líbrame, han visto mis ojos al Rey. Este verso, este capítulo de Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto rodeaba el templo. Y cuando él ve eso, dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Cómo muere Usías? Muere leproso. En el año en que murió el rey leproso. En el año en que murió el rey que tenía que ir y decir, inmundo soy. Se me pegó su lepra en mi boca. Se me pegó la lepra en la boca porque quizás yo estaba hablando lo que no entendía, declaraba lo que no entendía y empecé a decir las cosas que no entendía, empecé a enseñar lo que no entendía, pero en ese día el Señor con una visión extraordinaria vino un serafín y del altar de Dios con unas tenazas quemó mi boca. Hermano, le quemaron la boca. Y no era que andaba diciendo malas palabras, estaba sirviendo en el templo. Estaba en el templo, era un ministro del templo, era un sacerdote del templo. Isaías es uno de mis escritores favoritos. 66 capítulos. Y en cada uno de ellos Dios señaló un libro de la Biblia. 1, 2, 3, 66. Y él dice en el capítulo 6, recién en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Escuche esto, ¿quieres ver al Señor? Tiene que morir el Usías que hay dentro de ti, que hay dentro de mí. ¿Quieres ver al Señor? Tiene que morir el leproso que hay dentro tuyo. El leproso Billy, el leproso Juan, el leproso José, la leprosa, qué sé yo, Teresa, María, Marta, como quiera que tú te llames. Y en el año que se muera vas a ver al Señor. Hay gente que quiere ver al Señor en su muerte. No, tienes que morir cuando muere usted. Por eso que cuando nosotros somos bautizados, morimos, se muere el leproso, resucita y ves al Señor. Cuando participas de la mesa, comes el pan, mueres, bebes de la copa, resucita y ves al Señor. El que come el pan y bebe la copa, resucita y ve al Señor. El Señor toca tus labios, el Señor toca con un carbón encendido y hermano es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y mire, en el verso para decir inmundo, inmundo es una condición del ser. Por lo que el leproso tenía que anunciar su inmundicia en donde quiera que fuese. Isaías tiene una revelación de su condición y la comunica. Inmundo. Inmundo soy un hombre de labios inmundos, soy un hombre de labios leprosos. El decir inmundo era una condición del ser, no solamente física. Él tiene una revelación y lo que nosotros necesitamos es tener una revelación de que necesitamos ser limpios de nuestro pecado. Y puede que estemos en el santuario y no han tenido una revelación de Cristo. Podemos estar en la alabanza, en la adoración, en el servicio y no tener una revelación de Cristo. Puede ser pastor, apóstol, profeta, evangelista y no tener una revelación. ¿Por qué? Porque todavía nuestros labios son inmundos. O nuestros ojos son inmundos. O nuestros oídos, o nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies. Debe morir el leproso para ver al Rey, para ver al Señor sentado sobre su trono. Cuando Isaías tiene esta revelación, cuando Isaías tiene esta condición, él dice, Señor, estoy listo.
Él está en el santuario, Él está en un lugar privilegiado, pero Él dice, estoy listo. Y el verso 8 dice, y oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor. ¿Cuándo? Que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hagamos una recapitulación. Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sobre su trono, alto y sublime. Estaba sentado en el templo y la orla de su manto llenaba todo el lugar y me sentí inmundo. Y dije, ay de mí, él no escuchó en ningún momento la voz de Dios. En ningún momento él está escuchando la voz de Dios. En ningún momento él escucha, mira, tú estás en esta condición. No, él está en la presencia de Dios y la presencia de Dios le hace sentir que hay algo que le impide acercarse a Dios. Eso se llama revelación de tu condición. Es la revelación de decir, me equivoqué. No lo estoy haciendo bien. Necesito pedirte perdón. Cuando reconoces a veces tu condición, dices, Señor, ayúdame, perdóname, Señor. No puedo y tengo que declararlo, inmundo soy. Soy un hombre que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Mis labios están inmundos. Estoy en el templo, estoy ministrando, pero mis labios están inmundos. Todavía tengo el resabio del rey Usías. Todavía lo estoy mirando a Él en vez de mirarlo a Cristo. Todavía estoy mirando lo de la tierra en vez de mirarlo a Él. Todavía estoy mirando lo que hay en mi entorno en vez de mirar lo que viene para mi vida del trono de Dios. Pero Él en su reconocimiento dice que viene el serafín y toca sus labios. Y una vez que toca sus labios, oye la voz de Dios. La transformación de la voz. Tocó su boca. Tocó sus labios, tocó su lengua. Y entonces oye la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Un profeta inmundo. Y Dios lo transforma. Cambió su voz. Ya no era el que ministraba simplemente, ahora su boca había cambiado. Ahora su lengua había cambiado. Y posiblemente dolía. Pero él tuvo un reconocimiento de decir, yo necesito que Dios me cambie. Yo necesito que Dios quite la lepra que hay en mí. Yo necesito que esta inmundicia sea quitada. Bendito sea el Señor. Necesitamos que muere Usías para ver el trono del Señor. Necesitamos que muera Usías leproso para nosotros poder ver al Señor. Que venga el carbón encendido y que toque tu boca. Y entonces podrás responderle al Señor. Entonces te convertirás en el hombre o la mujer de Dios que está esperando. Entonces no te va a importar lo que te digan. Dice la palabra, hermano, y dice también la historia que a Isaías, hermano, lo metieron en un tronco, ahuecaron un tronco, hermanos. Y por hablar la palabra del Señor lo aserraron por la mitad. Lo metieron en el tronco y aserraron por la mitad. Así muere Isaías. No me importa. Dice la historia que mientras Isaías los estaban aserrando, él seguía profetizando. No importa. No importa si los demás me abandonan. Lo que yo necesito es que Él no me abandone. Aleluya. No importa si los demás se van. Yo quiero que Él se quede conmigo. En el año que murió el rey leproso, Dios también va a quitar tu lepra.
la lepra de tu corazón, la lepra de tu alma, la lepra de tus miembros. La palabra del Señor dice que hay una ley de mis miembros con la cual batallo todos los días. Eso lo dice el apóstol Pablo y yo, hermano, se lo quiero repetir. Hay que vencer y tenemos que levantarnos para decir, Señor, Señor, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia, a la voluntad de Cristo. Llevo, Señor, cautivo mi boca. Yo no voy a andar hablando torpeza, ya no voy a andar hablando, hermano, ridiculeces, sino que voy a alinear mi voz. Y voy a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Decir esas palabras le valió una sentencia de muerte. Lo más fácil era quedarse en el templito, adentro, sirviendo, ofreciendo. ¿Qué me voy a meter en problema? ¿Qué voy a hablarle? No, ¿para qué me voy a meter en problema? ¿Para qué voy a declarar esta palabra? ¿Para qué voy a decir esto? Es muy fuerte, no lo digo. Cuando Dios toca tu boca, un profeta no calla. Un profeta habla lo que su Señor le dice, no lo que los demás le dicen. Jeremías 1:5, el profeta niño. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar. Mira lo que dice. No sé hablar porque soy joven. Otra versión dice porque soy niño. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven. No digas soy niño, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Donde te envíe vas a ir y donde yo te mande y lo que yo te diga, eso vas a decir. Dios va a traer una evolución. Ay, es que llevo muy poco tiempo. Dios te va a dar pasos agigantados y a pasos agigantados vas a crecer y a pasos agigantados. No estamos en los tiempos, hermano, de decirle al hermanito, ay, hermano, mire, tómese un par de años para que empiece a trabajar. No, hoy es el tiempo para que empiece a declarar. Ay, es que soy niño. No digas que soy niño, porque donde quiera que te mande el Señor, ahí tú vas a ir y lo que Él te diga que vas a decir, eso vas a decir. La palabra estará en tu boca, estará en tu corazón. Es tan poderosa la palabra de Jeremías que en el tiempo de la cautividad Daniel leía al profeta Jeremías. Daniel no solo se guiaba por visiones y señales, por sueños. Él leía al profeta Jeremías, decía, ¿qué es lo que dice este rollo? Dice que 70 años son los que tenemos que estar aquí y ya faltan 2. Pronto vamos a salir a la libertad. 4 reinos estuvo Daniel, esperando que se cumpliera la promesa. Es extraordinario saber que Dios está hoy llamando a gente que no tenía todas las capacidades, que no sabía todo, pero Dios los estaba preparando. Muy rápido, el profeta duro, la voz dura. Ezequiel 2:6 dice, y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras. Aunque haya contigo cardos y espinas, y te sientes en escorpiones, no temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Dios le habla al profeta Ezequías y le dice, yo voy a hacer tu frente como la del pedernal. Y lo envía. Y en todo el capítulo, en todo el libro de Ezequías, en todo ese libro aparece la casa rebelde. Ezequiel, me confundo siempre Ezequiel con Ezequiel, profeta Ezequiel. En todo ese tiempo le habla la casa rebelde, pueblo rebelde, hijos rebeldes, siempre está orientado. Es un profeta que Dios lo llama a una casa rebelde. No temas a ellos, porque ellos son casa rebelde. La voz profética no se debe amedrentar. Aunque hayan cardos, espinas, eso es juicio. Aunque estemos viviendo en medio de juicio, aunque te sientes en medio de escorpiones, no te va a llegar a ti.
El hermano Pablo Lai, profeta, nos contaba una historia. Dios lo llevó a conocer a un hombre en el Chaco, en la selva. Su nombre era Margarito, no sé si todavía vivirá, Margarito. Hasta el nombre es raro, Margarito, ¿verdad? No sabía leer, no sabía escribir. Y Dios lo lleva a este profeta y lo lleva por en medio del Chaco y conoce a este hombre. Este hombre aprende a leer por cassette, por la palabra, y aprende a leer la Biblia. Y aprende a leer y escribir por la Biblia. Y empieza a leer todos estos profetas. Y no tenía educación. Era un hombre sin letras. La única letra que recibió fue la palabra de Dios. Y dice que en una oportunidad, él lo lleva al Chaco y le dice, vamos a tener una reunión, profeta. Vamos a tener una reunión. Y dice que agarró una guitarra y él decía, ¿y de dónde van a venir? Van a venir, dijo, van a llegar. Y empezaron a cantar. Y él empezó a cantar con la guitarra y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba. Y miraba, dice que el profeta miraba para todos lados, decía, no había nadie. Y de pronto, no sé cuántos días tuvo, creo que fueron 3 días, no recuerdo, hermano, no, para no mentirle, pero creo que fueron 3 días. Y que hermano cantaba y adoraba. Y la gente empezó a llegar en canoas. Y le decía, ¿y cómo se van a enterar? Dios les va a avisar, le dijo. Dios les va a avisar que hay reunión. Cortó un árbol y le dice, toma, este va a ser tu púlpito. Y agarró una rama y le dice, vamos a dormir, profeta. Y agarró una rama. Hay serpientes, a escorpiones, a todo tipo venenoso, hermano, ahí. Y agarró una y dice, Dios te va a proteger. Y hace un círculo alrededor, y dice, nada te va a tocar, dijo. Yo pongo cerco, nada pueden penetrar en este lugar, vas a dormir tranquilo. Dice que venían las serpientes y llegaban a donde estaba la línea, ¡pum! Y se devolvían. Llegaban los escorpiones, ¡pum! Y se devolvían. Experiencias extraordinarias. Pero quiero decirte que hay un ángel del Señor también a tu alrededor. Y que Él pone cerco a nuestro alrededor. Y aunque te toque dormir en medio de escorpiones, sobre el león, sobre el áspid vas a pisar, hollarás el cachorro del león y al dragón incluso. Pero a ti no te va a tocar. Porque Dios va a hacer que tu voz vaya y Dios te va a dar la fortaleza para declarar esa palabra. Termino con esto. Esta primera parte realmente es muy amplia. Todavía me quedan, déjeme ver, muchos. Pero vamos a seguir. Amén. El profeta fiel, Daniel. Daniel 1:8 dice, y se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. En la evolución de la voz, en la transformación de la voz, Dios va a hacer, este es un jovencito, y él dice, yo te voy a pedir algo, no permitas que yo me contamine. Dios me llamó a ser santo, Dios me llamó a ser puro. Y no puedo comer lo que ustedes comen. Es ofrecido a los ídolos, no lo puedo comer. Y si ustedes quieren tener a alguien sabio, a algo inteligente, pruébame. Él no le dice, no lo voy a comer. Él no dice, no por ningún motivo. Él dice, pruébame. Te hago un desafío y pruébame. La palabra del Señor dice que halló gracia ante el eunuco y le dijo, bueno, 10 días. Y Dios premió su fidelidad. Y dice que al cabo de los 10 días su rostro era diferente a los demás. En todo eran 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque Él guardó fidelidad con la palabra de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda alcanzar esa transformación. Dios irá transformando tu vida, irá transformando tu corazón. Dios va a llevar a cada uno de ustedes a un nivel diferente. Y que hoy puedas comer el pan y beber la copa, significa que Dios va a quitar la inmundicia,
Significa que Dios te va a dar una provisión extraordinaria. Significa que vas a crecer en tu nivel de declarar. Significa que Dios va a traer una concepción y un concepto de Cristo tan grande y tan poderoso que será imposible que permanezcas igual. Yo me sumo a las palabras de Isaías diciendo, ay de mí, y necesito cada día que saques todo lo que no sirve, lo que estorba, para ir siendo transformado, porque un día voy a escuchar la voz de mando, la voz del arcángel y la voz de la trompeta de Dios. Dios me ha dado, dice su palabra, lengua de discípulo. Y hoy he querido exponerte, predicar, explicar, declarar, anunciar y enseñar. Y declarar lo que Dios me ha dicho que debo de decir. Que debo de clamar en voz en cuello y no detenerme y alzar la voz como un shofar, como una trompeta, y declararle a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Es el tiempo de que nos volvamos al Señor. Es el tiempo de que nuestra voz sea alzada. Cuando Dios nos habló con respecto a las radios, era una locura. Realmente no tenía por qué. ¿Para qué poner una carga? ¿Por qué poner más trabajo si teníamos bastante? Sin embargo, Dios me habló y me dijo, necesito que levantes voces en distintas ciudades, en distintos lugares. Es impresionante la cantidad de personas que escuchan diariamente las radios, la televisión. Impresionante. Son miles, miles y miles de personas que pueden escuchar la voz de Dios. Hay otras voces, por supuesto, solo nos sumamos a ellas. Pero si Dios nos da la oportunidad de levantar una voz, quiero decirle que donde se cumple esa palabra que dice, a donde yo te diga, tú vas a ir, y a donde yo te envíe, y lo que yo quiera que tú hables, es lo que vas a hablar. Oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, Señor. No sé si soy el mejor. Lo más probable es que no. Hay muchos mejores que yo. Mis hijos son mejor que yo. Pero aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Veo los hijitos de nuestros hermanos. Una generación que viene con un ADN de Cristo. Veía a Josué, el hijo de Marquito Subiabre. Tiene 9 meses. Y escucha a mi esposa cantar. Y le pone una batería y empieza a tocar la batería. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Que con 9 meses, 9 meses. No estoy diciendo 9 años, estoy diciendo 9 meses de vida. Que mi nieta tiene 9 meses. Y sabe cuando el tata está predicando y cuando está adorando y cuando hay que cantar y cuando están los niños y no le gusta que la molesten. Que mi nieto Emanuel tiene 3 años y sabe adorar a Dios y sabe orar. Me asombra cuando lo escucho orar. Vienen con un ADN diferente. Pero nosotros que somos padres, tenemos que señalarles el camino. Llevarlos a Cristo. Mostrarles el amor de Jesús. Que tu vida evolucione. Que tu voz evolucione. No digas, es que soy niño, pastor. A donde quiera que te mandirás. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.